Son muchas las personas que me preguntan a diario que qué pueden hacer con sus pacientes que tienen un esguince de tobillo que no termina de recuperarse, un esguince de tobillo que se mantiene en el tiempo y que es de manera repetida, que aparece de manera repetida. Soy Alejandro Estepa, fisioterapeuta especializado en pie y tobillo, y hoy vengo a hablarte de algunos puntos que tienes que tener en cuenta para trabajar con tus pacientes que tienen problemas de esguinces de tobillo repetidos o lo que viene a ser una inestabilidad crónica de tobillo. Y es que en muchas ocasiones me encuentro que me vienen pacientes que después de un esguince de tobillo, después de haberle hecho terapia manual, de haberle hecho diatermia, de haberle hecho todo tipo de tratamiento pasivo, el único ejercicio que le mandan es el ejercicio de la gomita. Sí, subir para arriba, bajar para abajo, a un lado y a otro. A ver, esos ejercicios de fuerza con goma no están mal. No están mal, no quiero decir que estén mal. Pero se puede mejorar. Se puede mejorar bastante. ¿Y por qué se puede mejorar? Porque básicamente con esos ejercicios lo que estamos haciendo es trabajar por un lado la fuerza, que está bien, perfecto. Por otro lado estás trabajando la sensación articular o el joint position sense, que es básicamente la sensación de la posición articular, sí, básicamente esa es la traducción. Pero lo que ocurre es que para que trabaje esa sensación articular, para que trabaje esa propiocepción, necesita que se haga de manera consciente. Y no, como encuentro en estos pacientes que te digo, que hacen esto, pum, 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 ¿vale? Que es rápido y no tiene sentido. No tiene sentido porque está trabajando, sí, la fuerza, sí, la velocidad, pero no están trabajando en esa propiocepción. Entonces, en estos pacientes es muy interesante que aparte de ese trabajo de fuerza, hagamos otro tipo de trabajo, como por ejemplo puede ser el equilibrio, como por ejemplo puede ser mejorar la movilidad, sobre todo en dorsiflexión, y como por ejemplo puede ser los saltos o el aterrizaje. Hoy te voy a hablar de los aterrizajes y los saltos, porque básicamente esto es algo que casi nunca se trabaja. Casi nunca se trabaja. Lo más frecuente y lo que todo paciente que tiene esguince de tobillo se lleva es un trabajo con goma. Si le mandan algo activo, sería ese trabajo con goma. Algunas veces me he encontrado que le mandan ejercicios de equilibrio. Ese equilibrio puede ser en superficie estable o superficie inestable. Me he encontrado de todo, tanto en estable totalmente como en inestable, como puede ser un BOSU, puede ser un DINER, puede ser diferentes zonas. Entonces, hay algo que falla, hay algo que falta, porque si este paciente es deportista, normalmente los deportistas tienen que correr. La gran mayoría de deportistas, la gran mayoría de deportes corren, excepto bueno, la natación, el ciclismo, pero muchos pacientes corren. En ajedrez tampoco corren, ¿vale? Pero bueno, me entendéis, ya me entienden. Entonces tenemos que entrenar para que esta persona trabaje en base a lo que después va a entrenar, en base a lo que después va a ser su vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de las veces me encuentro que estos pacientes no han trabajado esos aterrizajes ni han trabajado los saltos. De ejercicios de equilibrio han pasado a correr, han pasado a jugar al fútbol, han pasado a algo que no deberían haber pasado todavía. Y es que para correr, primero tienes que saltar. Y me puedes decir, no, es que mi paciente juega al fútbol, no corre. ¿Te estás dando cuenta de esa afirmación? Te lo digo porque me lo he encontrado, porque me lo he encontrado bastante, que me digan esto. Entonces, cualquier paciente, cualquier persona que corra en su deporte necesita ser capaz de aterrizar y necesita ser capaz de saltar antes de correr. Entonces, para ello tenemos que hacer una progresión. Una progresión en la cual empecemos haciendo aterrizaje suave, bipodal, para después ir pasando a aterrizajes un poquito más altos, un poquito más veloces, por así decirlo, pasar a aterrizajes monopodales, para después saltar, ¿ok? Yo te voy a poner una progresión, pero esto se trata de que la hagas tú también y de que pienses en base a tu paciente.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes? Pues deberemos trabajar estos aterrizajes. Y estos aterrizajes básicamente consisten en la capacidad de frenar el cuerpo de manera vertical o de manera anterior o lateral, en el caso de que en el deporte necesite ese trabajo lateral, ¿ok? Y aquí te voy a poner una pequeña progresión para que sepas por dónde van los tiros, aunque te recomiendo que si de verdad quieres hacer una progresión y quieres saber cómo trabajar con estos saltos, hay que aprender un poco más, ¿vale? Yo de aquí te voy a poner unos ejemplos, pero tienes que aprender a gestionar la carga, ¿ok? Eso lo hacemos nosotros mucho, enseñamos mucho a gestionar esas cargas y a gestionar esos saltos, esos aterrizajes, pero aquí lo que te voy a dar es esos ejemplos para que sepas más o menos cómo se hace. Si ya tienes base en gestión de la carga, genial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a aterrizar con dos pies, con los dos pies. Me va a permitir que mueva la cámara un momento para que me vean los pies, porque es lo que considero más importante ahora mismo. Estos son los problemillas técnicos de que hoy justo te falle el cámara, pero bueno, no pasa nada. Ahí está, ahí me va a ver bien. Genial. Pues mira, básicamente, con lo que quiero que te quedes es, tenemos que empezar con aterrizajes, y estos aterrizajes pueden ser, nos ponemos de puntilla y ahora caemos con los dos pies, ¿vale? Nos ponemos de puntilla y ahora lo que hacemos es abrir un poquito la base de apoyo y caemos en un cuarto de sentadilla. ¿Ok? Fíjate, yo estoy cayendo de punta. ¿Qué es lo que ocurre? Que en tus pacientes, como tengan un esguince de tobillo que haya ocurrido relativamente pronto, puede ser que el caer de puntilla en esta posición le provoque un poquito de molestia. ¿Por qué? Porque es parecida a ese mecanismo de inversión que le provocó su lesión, ¿ok? Entonces, en estos pacientes, si desde aquí al caer le molesta, puedes hacer una regresión. Esa regresión es básicamente ir hacia atrás. Entonces, en vez de progresar en el aterrizaje cuando tienen dolor al caer sobre los dos pies, puedes regresar. ¿Cómo se hace? Pues básicamente nos podemos poner igual, de puntilla, y podemos, en vez de desplazar lateralmente los pies, nos dejamos caer. Aquí arriba, y nos dejamos caer. Aquí arriba, y nos dejamos caer. Esto es una forma de aterrizaje que aterriza básicamente sobre el tobillo, pero tiene menos carga que el aterrizaje abriendo las piernas, ¿ok? Entonces, esto sería una forma de regresar de ese aterrizaje en el cual abrimos las dos piernas. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ir progresando. ¿Cómo podríamos progresar desde este aterrizaje? Pues, o sea, desde una zona un poquito más alta, ¿vale? Imagínate que tengo aquí un step y ahora me dejo caer y caigo. Tengo un step, me subo al step y ahora me dejo caer y caigo con los dos pies, ¿ok? Una vez que he trabajado ese aterrizaje con los dos pies, podremos trabajar el aterrizaje con un pie. De tal manera que nos podemos poner de puntillas y caer sobre un pie. Nos podemos poner de puntillas y caemos sobre un pie. ¿Ok? Siguiente ejercicio que podemos hacer para aterrizar podría ser, por ejemplo, con los dos pies. Nos ponemos en una posición de un cuarto de sentadilla, ¿vale? Para no hacer un saltaco. Cuarto de sentadilla, saltamos un poco y caemos. Saltamos un poco y caemos, ¿ok? ¿Puede ser que esto le moleste a tu paciente? Puede ser, porque ya está saltando y está aprovechando la inercia de subir y luego cae. ¿Qué pasa si duele a la hora de caer? Pues lo que puede hacer es poner un step, una pesa, y que al saltar se sube encima de la pesa, por tanto, ya lo que está haciendo es disminuir ese impacto, ¿ok? Siguiente ejercicio que se puede hacer para seguir avanzando en aterrizaje y en salto es básicamente igual, más alto, ¿vale? Puedes aumentar la altura,
Eso siempre se puede aumentar, pero modifica un componente cada vez. ¿Qué quiere decir? Que si vas a aumentar la altura, no pasa directamente de salto a 2 pies a salto a una pierna, y aumentando la altura, ¿ok? En este caso yo te propongo que en vez de aumentar la altura, aumentes la carga sobre un pie. Es decir, que saltes con los dos y, por ejemplo, caigas con un pie, ¿ok? Entonces desde aquí te colocas posición en cuarto sentadilla, me lo voy a poner aquí, cuarto sentadilla, salta y cae, ¿ok? Cuarto sentadilla, salta y cae, ¿ok? Por ejemplo, siguiente ejercicio que puedes hacer, otra progresión, sería a un pie y a un lado, un salto pequeño, a otro lado, un salto pequeño. ¿Qué más? Hacia adelante, hacia atrás. ¿Cómo puedes progresar? Aquí yo te recomendaría primero que progreses en distancia, en vez de hacer un salto pequeño, que hagas un salto más grande, y una vez que progreses en distancia, paralelamente, ese ejercicio de salto a una pierna, aumentando la distancia, paralelamente yo lo combinaría con un ejercicio de salto un poquito más explosivo, ¿vale? Porque si simplemente quitas este ejercicio y pasas al otro, estás quitando el componente de mantener el equilibrio a la hora de saltar a una pierna. Entonces, yo mantendría este ejercicio de saltar y quedarte clavado, y además añadiría un ejercicio de saltar de manera explosiva, ¿ok? Tú puedes hacerlo saltando a la comba o como te apetezca. Pero básicamente este es un ejemplo de ejercicio que puedes hacer cuando tengas un paciente que tiene inestabilidad crónica de tobillo y que quieras hacer una progresión hacia los saltos o hacia la carrera. Esto tiene bastante más misterio, pero básicamente con esto ya tienes esas claves, ya tienes esa idea para conocer ese return to play, ese trabajo hacia los saltos, hacia la carrera, ¿ok? Tendrás que trabajar ya cada vez más parecido a esa carrera, ya sea lateral, ya sea frontal, ya sea antero-posterior, ¿ok? Como corra tu paciente. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado y que te haya servido. Y aquí debajo tienes algo que te va a ayudar a que sigas progresando en este tema, que sigas aprendiendo mucho más y estar en contacto con nosotros, porque te vamos a aportar siempre lo máximo. Un fuerte abrazo.